Hola niños, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe, ¿bien usted? Ay, aquí estoy escuchando una entrevista que le están haciendo al señor Uribe, a ver qué dice de la reforma tributaria. Pero no, a ver qué cara da, porque, bueno, mejor dicho, uno no puede decir nada, ¿no? Igual no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ese es tema de discusión que en estos espacios, bueno, tal vez sí deberíamos reflexionarlos, pero pues primero tenemos que remitirnos a la biología y en este caso al sistema reproductor que vamos a tratar hoy. Pero chicos, los invito en serio a que lean un poquito, a que se enteren de pronto de la actualidad de lo que está pasando, porque esta pandemia, mejor dicho, no únicamente nos dejó enfermos de aquí o de físicamente, sino que nos va a fregar en gran medida el bolsillo. Entonces, cuídense. Yo ayer en las clases les decía a todos, les recomendé y empezaba precisamente pidiéndoles que se cuiden mucho porque esta situación está muy terrible. Precisamente en las noticias acaban de decir de la situación que está viviendo Dos Quebradas y Pereira respecto a la escasez de oxígeno que está sufriendo Risaralda en este momento. O sea, fácilmente la gente que esté en UCI o la que va a necesitar algún respirador se puede morir porque no hay cómo atenderlos, no hay oxígeno. Entonces, chicos, es mejor que se cuiden. O sea, no es por meterles miedo ni nada, pero esta situación está súper dura, muy dura. Entonces, ustedes que son como un poquito más, de pronto más aterrizados que los mayores, y yo sé que ustedes pueden priorizar el amor que les tienen a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Hagan el esfuerzo y no salgan tanto a la calle, chicos, porque los mayores contagios se dan de los jóvenes a los que somos pues mayores. Entonces, hagamos un esfuercito, no salgamos tanto. Mejor dicho, no salgamos hasta que esto pueda pasar. A ver si algún día nos volvemos a encontrar. Bueno, pasamos por tributaria, pasamos por el Consejo de Autocuidado COVID y pues finalmente los saludo nuevamente después de un largo tiempo, quizás de no verlos. Han pasado bastantes cosas que de pronto han impedido que nos veamos, entre otras situaciones, por ejemplo, las de que la semana pasada estuvimos prácticamente toda la semana en comités de evaluación, analizando los casos uno a uno respecto a las calificaciones por cada asignatura. Y entonces, pues la idea con eso era tener como un consolidado y un mayor y mejor panorama respecto al desempeño que pues se ha dado por parte de los estudiantes y obviamente hacer una autoevaluación con respecto a lo que hacemos nosotros como docentes. La idea es pues mejorar mutuamente, ¿sí? Que ustedes de pronto carguen un poquito más de responsabilidad al desempeño y nosotros pues también un poco más de acompañamiento en ese proceso de aprendizaje. Pues de mi parte o estoy más siempre disponible a ayudarlos y a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Me va a descargar este aparatico y no sé qué es el cargador. Bueno, resulta que adicional a eso, pues yo había dejado algunas cuestiones de trabajo, ¿sí? Respecto a un material que yo había compartido con ustedes, que es el material que nosotros estamos trabajando, me disculpan un momentico, sobre caminar en secundaria. Y ese material pues lo estábamos abordando conforme precisamente estaba desarrollado
o propuesto, esa es la palabra más bien, propuesto en el texto. Teniendo en cuenta, pues, que no nos habíamos visto en un tiempo, entonces, yo les había solicitado que ustedes adelanten un poquito del tema, que era, básicamente la cuestión de reproducción, cómo es que nosotros nos podemos reproducir en condiciones adversas. Ese es el tema mayor, ¿sí? Es decir, el proceso de reproducción. Y lo asociábamos a que pues nosotros veníamos trabajando ya una temática respecto a nuestra empresa. Recuerden que Caminar pues siempre se enfoca en la consecución de un proyecto final direccionado a una gestión empresarial, ¿sí? Bueno, emprendimiento. Entonces, en las clases pasadas hablábamos de que nosotros teníamos que conocer como nuestro entorno, saber de qué estaba hecho, por eso asociamos a la clasificación, ¿sí? De los objetos, de las materias primas, con la clasificación de nosotros los seres vivos, adicionalmente cuál era el origen de las cosas, ¿sí? Apropiándolo al origen de la evolución en los seres vivos y posteriormente de qué estaba conformada nuestro entorno y lo relacionábamos con la conformación de la materia, ¿sí? Esas eran como las temáticas que habíamos eh, tratado de abordar eh, durante el primer periodo. Ahora nos estamos enfocando dentro de la misma consecución del sistema empresarial que vamos a montar, a identificar por qué nosotros, cuáles son las características que nos permiten seguir desarrollándonos, seguir reproduciéndonos, seguir estando o manteniéndonos aquí en este medio, si siempre se generan condiciones adversas, por ejemplo, ambientales. Miren esto de la pandemia, por ejemplo, esta es una condición de salud que nos está afectando muchísimo y que está generando a su vez que pobreza, trastornos, o sea, incluso cognitivos, porque los procesos de aprendizaje se han tenido que ver ¿qué les digo yo?, afectados. Miren cómo ahora nos toca. Yo estoy hablándole a la pantalla, ustedes están viendo una pantalla y unos cuadritos, antes no era así, y entonces, a pesar de todas estas cosas, a pesar de que hayan incendios, a pesar de que haya escasez de agua, que haya contaminación, de alguna manera hemos sabido mantenernos, ¿sí? Entonces tenemos que saber o conocer las características que precisamente permiten que nosotros como especie o los organismos vivos, de acuerdo a su especie, pues sigan manteniéndose, ¿sí? Y conservándose aquí en el mundo. Y eso lo podemos relacionar con que nuestra empresa tiene que ser sostenible en el tiempo, o sea, que nosotros le tenemos que dar las características y la base que nos permita precisamente que nuestra empresa no sea de 1 o de 2 días, o que tengamos un auge, digan ustedes, en un periodo o por una temporada, sino que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos relacionando los temas con la consecución de nuestra empresa. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que también ustedes tengan claros, que si bien es cierto, estamos aprendiendo alguna temática o las temáticas que generalmente tendríamos que ver en nuestro colegio, normalmente, o en un grado escolar normal, aquí se lo aborda, pero aplicado a nuestra realidad empresarial. ¿Listo? Entonces, como les decía, en clases pasadas yo les había sugerido y les había recomendado que ustedes adelanten el trabajo respecto a algunas temáticas que se relacionaban precisamente con lo referente al proceso de reproducción. Y si mal no recuerdo, nosotros quedamos hasta cuando explicamos. Hoy vamos a iniciar el proceso de división celular, ¿sí? Que hace referencia a dos procesos que tienen las células.
¿sí? Para la reproducción. O sea, cuando nosotros, o por ejemplo, en los grados regulares, cuando yo empiezo a tocar esta temática, que de hecho ya la estoy tocando con los grados octavos, ya la estoy finalizando prácticamente, con lo que debemos empezar es con la reproducción de los organismos más pequeñitos. ¿Cuáles son los organismos más pequeños, los organismos vivos? O la, como siempre le digo yo, la unidad funcional de los organismos vivos. Los que me conocen, yo siempre hago esa pregunta. ¿Cuál es la unidad funcional de todo ser vivo? La célula. Exacto, con la célula. Muy bien, Emanuel, creo que me respondió. Entonces, la célula, tenemos que empezar a conocerla y a saber qué son las células, los primeros ejemplos, ¿sí? De división o de reproducción que existen, ¿sí? Recuerden que la reproducción es un proceso biológico, es decir, que solamente se da en los organismos vivos y pues por ende en la célula es la parte constitutiva de un organismo vivo. Entonces, en el material que yo les había compartido, nos hablaba precisamente de los dos tipos de división celular que existe, ¿no? En los organismos, el uno llamado mitosis y el otro llamado meiosis. Para hacerles un pequeñísimo resumen antes de dejarlos con una introducción a través de un video, ¿no? Respecto a este tema y luego seguir ya o darle continuidad al siguiente paso de la parte de reproducción. Tenemos que decir que la mitosis es un proceso que se da únicamente en las células somáticas. Y cuando ustedes escuchan células somáticas, ustedes tienen que asociarlas a las células corporales, ¿sí? A las células de los organismos, pero que hacen parte de todo el cuerpo. Entre tanto, el proceso de mitosis es un proceso de división celular que únicamente se da en las células germinales. Cuando yo hablo de células germinales, hago referencia a las células sexuales, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a ver, o si yo les pregunto, entonces, ¿en qué procesos se da la meiosis? O con qué células más bien se da el proceso de meiosis, ustedes me tienen que responder con las células germinales o las células sexuales, que para nuestro caso serían que los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Mientras que la mitosis es la división celular que se da en todas las células del cuerpo, en cualquier célula del cuerpo, a excepción de las células sexuales. Eso lo podemos resumir y más que todo el proceso de división como tal, las fases en las cuales se divide cada uno de estos procesos de división celular. Se los voy a proyectar a través de un video que lo estoy buscando ahorita, que la verdad no sé dónde fue que lo puse, porque tengo abiertas como chorrocientas miles de ventanas. Es un video que dura 8 minuticos y en este video vamos a resumir lo que ustedes ya deben tener en su cuaderno plasmado, que es el proceso y las fases de cada una de las divisiones celulares, es decir, las fases en las que se divide el proceso de mitosis y las fases en las que se divide el proceso de meiosis. Entonces, vamos a verlo y si tenemos o quedamos con alguna duda, la podemos resolver ahorita terminando el video. Voy a cerrar la cámara para que no les afecte de pronto la visualización. Me dicen por favor si están viendo y si escuchan bien. Durante la clase de hoy aprenderemos qué es el ciclo celular, en qué consiste, ¿Sí miran cómo y está si dividido, escuchan? qué es... Sí, profe, se escucha bien. Sí, señora. El ciclo celular es un conjunto de pasos ordenados que termina con el crecimiento de la célula y su división. Pensemos ahora qué papel tiene la división celular en nuestra vida. Sabemos por experiencia que crecemos y nos reproducimos durante etapas específicas, ¿cierto? Pues bien, esto no sucedería sin la división celular. Todo el proceso del ciclo celular se divide en 3 etapas. La primera, la célula debe prepararse para su reproducción haciendo una copia completa de su información genética. Esta etapa de preparación se le llama interfase. Luego viene la segunda etapa, la mitosis,
que ocurre en todas las células del cuerpo, excepto óvulos y espermatozoides, ya que en estas células ocurre la meiosis. Por último, la tercera etapa del ciclo celular es la citocinesis. Como dijimos anteriormente, la interfase es la etapa de preparación de las células. Esta etapa se divide a su vez en varias fases. Fase G1 significa intervalo 1. Es donde se da el crecimiento y la actividad más intensa de la célula. Fase S, que significa síntesis. Es donde se hace la copia completa de la información genética. Y fase G2 significa intervalo 2, que es donde al completarse la copia, la célula queda lista para iniciar el proceso de división celular. Mitosis. Es la fase donde se da la división celular produciendo dos células hijas idénticas. La mitosis es la responsable de que un organismo crezca y multiplique sus células hasta alcanzar su tamaño final. Esta etapa se divide en 4 fases. Profase. Durante esta, el material genético dentro del núcleo se acorta y se engrosa, y los cromosomas que se duplicaron se vuelven visibles. Los dos centriolos se alejan del núcleo hacia los polos opuestos de la célula. Mientras tanto, fuera del núcleo se empieza a formar un huso, que es un sistema similar a un abanico de microtubos, que ayudan a separar a los cromosomas que se duplicaron, y finalmente la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Metafase. En esta fase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos del huso se conectan con dichos centrómeros hasta alcanzar los dos polos del huso. Esta fase ayuda a asegurar que en la siguiente, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo reciba una copia de cada cromosoma. Anafase. Durante esta, los cromosomas se separan y se mueven junto con las fibras del huso hacia los extremos de la célula. A los cromosomas separados los podemos llamar también cromátidas, convirtiéndose en cromosomas individuales hermanos. Al final, cada polo de la célula recibe una misma cantidad de cromosomas que tenía la célula original. Telofase. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, formando dos núcleos, dando como resultado la citocinesis, que es la división del citoplasma. Al completarse la separación, se da la división de una célula en dos partes idénticas, y ese par de células iniciarán cada una el proceso nuevamente. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas para todas las células de nuestro cuerpo. Recordemos que la mitad de estas son copias idénticas llamadas diploides. Las únicas células que no corresponden a este número son las células sexuales. De estas, solo tenemos 23, porque no tienen copia y se les llama haploides. Las fases de la meiosis son dos, meiosis 1 y meiosis 2. Y estas a su vez se dividen en profase 1. En esta fase, la célula empieza a dividirse y los cromosomas forman parejas con su homólogo correspondiente, es decir, con el que es igual a ellos, formando grupos llamados tétradas. Ya estando en grupos, se entrecruzan, produciendo combinaciones nuevas de alelos en la célula. Metafase 1. Durante esta fase, las tétradas o combinaciones se unen a las fibras del huso y se alinean en el centro de la célula. Anafase 1. Durante esta, se separan los cromosomas homólogos y las fibras jalan cada par a los polos o extremos opuestos de la célula. Telofase 1. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o en los extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, donde hay un representante de cada par de homólogos, lo que trae como consecuencia que cada célula hija tenga la mitad del número de cromosomas de la célula original, formando dos células nuevas mediante la citocinesis. Sigamos ahora. Profase 2. Es la primera fase de meiosis 2. Durante esta, los cromosomas se vuelven a recortar y a engrosar. Los husos se forman nuevamente
y los microtúbulos se unen a las cromátidas hermanas, pero aquí no forman parejas o tétradas, porque los pares homólogos se separan antes durante la meiosis 1, ¿lo recuerdan? Metafase 2. En esta fase, los cromosomas se alinean en el centro de cada célula con las cromátidas hermanas, unidas a los microtúbulos que llevan a los polos o extremos de la célula. Anafase 2. Durante esta, se separan las cromátidas que estaban formando parejas, dando lugar a los cromosomas hijos independientes, llevando a cada cromátida a un polo diferente. Telofase 2. En esta última fase, aparece una membrana nuclear en cada polo, formando 4 núcleos con sus 4 respectivos citoplasmas, creando 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula con la que se inició la meiosis. Las células haploides, es decir, en las mujeres los óvulos y en los hombres los espermatozoides, producidas por la meiosis 2, son los gametos. Estas son muy importantes para la herencia genética. Y después de ser fecundadas, se llaman cigotos, que su división celular es mediante mitosis, formando un ser vivo nuevo. La diferencia entre mitosis y meiosis radica en que durante la mitosis, la célula tiene el mismo número de cromosomas al separarse, produciendo 2 células hijas idénticas. Se lleva a cabo en todas las células del cuerpo, excepto las sexuales, y es una forma de reproducción asexual. Mientras que en la meiosis, el número de cromosomas es la mitad de las células de cada uno de los padres, donde estos se combinan para mejorar las características genéticas del bebé y producen 4 células. Nos vemos en la próxima. Bueno, esa era como la profundización de pronto del material que ustedes ya conocieron y les dejé para desarrollar durante la clase anterior. Espero que pues lo hayan desarrollado y allí se planteaban algunas actividades que yo les había dicho deben entregarlas, ¿sí? Para ser evaluadas. Entonces, si ustedes necesitan profundizar en los conceptos de mitosis y meiosis, me dicen porque yo tengo una guía diferente o un material diferente al que ustedes pueden encontrar aquí en el libro de Caminar, y con ese material pues ustedes pueden perfectamente avanzar o más bien complementar todos los conceptos que se están manejando o que hemos manejado en lo referente a la mitosis, a la meiosis y al proceso de división celular como tal. Inclusive hay unos ejercicios como para el repaso, o sea, la guía es muy completa, pues si ustedes quieren profundizar de pronto. Como este tema, pues lo habíamos dejado la semana pasada, entonces ya para esta oportunidad tenemos que abordar lo siguiente, que hace referencia ya esta vez a la reproducción en organismos un poco ya más desarrollados, pasando, por ejemplo, por las plantas hasta llegar a la reproducción ya pues de los organismos que son en teoría los más evolucionados, que son los seres humanos, pero en esta clase no la vamos a abordar como tal, sino ya para la siguiente guía. La guía que se propone en la presente clase consta de algunas actividades que se van a desarrollar a lo largo de la guía y adicionalmente ustedes tienen o plazo para presentarla hasta o como fecha máxima el 7 de mayo. ¿Sí? Entonces, como la vamos a poner hoy, que es martes, pues yo creo que es un tiempo suficiente para que ustedes lo trabajen. El día viernes, por ejemplo, que tendríamos otro bloque, perfectamente ustedes lo pueden utilizar para continuar el desarrollo después de la explicación de algunos conceptos que vamos a abordar el día de hoy y que también ustedes van a poder encontrar en su guía. Entonces, pues vamos ya después de abordar lo referente a reproducción o a la división celular.
vamos a hablar de lo que es la reproducción en las plantas. La reproducción en las plantas se puede dar de dos formas, tanto sexual como asexual. Entonces, ustedes saben y deben reconocer que cuando yo hablo de una reproducción de orden sexual, es en la cual generalmente va a haber intervención de un gameto masculino y de un gameto femenino, ¿sí? Entonces va a intervenir en este proceso los dos sexos, por decirlo de alguna manera, o va a haber intercambio de información por parte de los dos gametos, ¿sí? Déjenme un momentico, yo no sé, está como, espérenme un momentico, denme un minutico, por favor, yo ya vuelvo con ustedes. Qué pena, estaba solicitando que hagan un poquito de silencio porque había mucho ruido. Bueno, entonces, aquí podemos diferenciar dos clases de plantas, ¿sí? Unas que son angiospermas y otras que son gimnospermas. Tenemos que hacer esta diferenciación porque de acuerdo a esa clasificación, entonces nosotros vamos a conocer el tipo de reproducción que estas tienen. Hay muchas de ellas que generan, por ejemplo, frutos, que generan flores, entre tanto las otras no. ¿Quién me dice si las angiospermas, cuáles son las que producen flores y frutos? ¿Quién sabe eso, chicos? Profe, me repite la pregunta, por favor. La diferencia entre las plantas angiospermas y las gimnospermas, ¿quién la sabe? Unas producen flores y frutos y las otras no. Yo he escuchado eso, pero no sé muy bien cómo es. Bueno, las angiospermas, ¿sí? Son aquellas plantas que tienen flores, ¿sí? O sea, todas las angiospermas son las más vistosas, ¿sí? Las que tienen como mayor colorido, las que son como más llamativas. Y generalmente estas generan o producen también frutos, ¿sí? Entre tanto, las gimnospermas son las que tienen semilla, o sea, la semilla sin flor, ¿sí? Podemos aquí, por ejemplo, catalogar los helechos, ¿cómo es? El árbol de pino, ¿sí? Que generan, ustedes han visto la piñita esta, ¿sí? Y el proceso de reproducción, pues en las dos es diferente, ¿sí? Entonces, espérenme que se me está poniendo esta cosa, se me enloqueció el computador, Dios mío. Profe, te estoy mostrando la pantalla. Sí, sino que se me pone así como medio loca. Bueno, entonces vamos a decir, ¿no? Que en la reproducción sexual van a intervenir entonces los gametos tanto femeninos como masculinos que tiene la planta. Más adelante vamos a ver, o si ustedes quieren también, porque creo que en la guía no se profundiza mucho en la parte del gineceo y del androceo, que son el conjunto de órganos femeninos y masculinos de la flor, pero esa parte la podemos profundizar a través de un material que yo tengo como guía de trabajo también, que puede complementar lo que les voy a exponer en la guía que les voy a presentar durante esta clase, ¿sí? Entonces, no, este curso está loco, yo no sé. Yo no sé si sería que
que le entró un virus. Bueno, entonces vamos a ver como algunas características de la reproducción sexual en las plantas. ¿Listo? Entonces vamos a decir en primera instancia que forman un embrión en el cual, el cual se forma a partir de la interacción de los órganos sexuales de la planta. ¿Sí? ¿Cuáles son los órganos sexuales de la planta? Ya les había dicho, el gineceo y el androceo. El gineceo es el conjunto de todos los órganos sexuales femeninos de la planta. En él está el pistilo, el estigma, está también el óvulo, el ovario de la flor, ¿sí? Y los órganos femeninos son las anteras, los estambres, en los cuales se localizan, ¿sí?, el polen. El polen se ubica en las anteras, que son como unos pequeños capuchones que están llenos de polen, ¿sí? Y la interacción del polen, cuando éste llega, pasa a través del estigma y llega hacia el óvulo, pues obviamente va a generar la fecundación de la flor, ¿sí? Entonces, esta serie de órganos que van a propiciar la protección del embrión, es decir, cuando ya se fecunda la flor, esta necesita una protección para su crecimiento, para que pueda crecer tanto la semilla, así como el fruto que va a generar. Esto en las plantas angiospermas. Por eso estamos hablando de reproducción sexual. Entonces, también aquí podemos caracterizar o detallar que en las plantas se dan unos procesos de alternancia. ¿Qué significa la alternancia? Alternancia de generaciones. Resulta que este proceso de reproducción en las plantas se puede dar a partir de dos fases o en dos fases, ¿sí? Una sexual que se llama gametofítica y una asexual que se llama esporofítica, ¿no? Ese es son unos términos que son un poquito de pronto difíciles de asimilar, pero pues cuando ya vayamos viendo como los ejemplos, de pronto ustedes ya lo pueden entender un poquito más. La fase sexual o la fase gametofítica, ¿no?, produce gametos con la mitad de la carga genética de los padres, es decir, solo una N. Pero en la fase asexual, que es la esporofítica, ¿sí?, se inicia con la unión de los gametos, dando como resultado una información genética, ¿sí?, de la especie completa, es decir, ahí ya tendríamos 2N, ¿sí?, y que por división mitótica dan origen a ¿qué? Al esporofito. No sé, estos conceptos a veces son como un poquito difíciles de asimilar, pero bueno, vamos viendo la profundización más adelante. Aquí, por ejemplo, esto no lo vamos a encontrar en la guía que les voy a suministrar, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que hay unos procesos de reproducción asexual en las plantas que debemos tener en cuenta también, y que algunos de ellos hacen referencia a la intervención del hombre, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que son generados a partir de la acción del hombre. Por ejemplo, los injertos, los estolones y así otra serie de procesos que a través de la intervención precisamente del hombre se dan para poder generar una nueva planta. Es importante también saber que que aquí en la reproducción de las plantas es importantísima la parte o el proceso de polinización. Esto hablando de las plantas angiospermas, es decir, las que tienen flores y frutos. ¿Por qué es importante el proceso de polinización? Porque a través de este proceso se transfiere los granos de polen, ¿sí?, desde la antera hasta el estigma, ¿no?, en una flor. ¿Y qué pasa? Pues este es el proceso mediante el cual la flor puede verse fecundada,
y dar origen precisamente a lo que les digo, al fruto y a la semilla inicialmente, ¿no? Hay procesos en los que la polinización se hace sola y esa se denomina autopolinización. Pero hay procesos en los que hay una intervención de un tercero, ¿sí? Y este tercero genera una polinización indirecta o también llamada una polinización cruzada. Dependiendo de cómo sean estos tipos de polinización, vamos a encontrar 3 clases. Una que es la anemófila, una segunda que se llama la hidrófila y otra tercera que es la zoófila. La anemófila nosotros la podemos relacionar con la acción que tiene el viento al transportar los granos de polen hacia la planta o hacia la flor, ¿sí? Entonces el viento hace lo suyo, hace su parte, lleva los granitos de polen, los deja en el estigma de la flor y la flor se poliniza. Esa es un tipo de polinización. Un segundo tipo de polinización es la hidrófila, en la cual se puede decir que a través de las gotas de agua, por ejemplo, la lluvia, cuando cae lluvia, estas goticas de lluvia transportan el polen y hacen lo propio, es decir, que transporta el polen hasta que llegue a un estigma de alguna flor, la poliniza, la fecunda y entonces empieza a darse origen a la semilla nueva y a la flor, y a la fruta, perdón, al fruto. Y la tercera